Su nombre es Cassini-Huygens. El 15 de octubre de 1997 partió desde la Tierra en una odisea de 7 años y 1.500 millones de kilómetros al sistema solar exterior. Del tamaño de un colectivo escolar, con un peso total por encima de los 5.400 kilos y un sistema de 18 paquetes de instrumentos científicos, Cassini-Huygens representa el esfuerzo combinado de científicos e ingenieros en 18 países y es una de las naves interplanetarias más grandes y pesadas que jamás se hayan lanzado. Su destino, uno de los más intrigantes objetos del sistema solar, un mundo de belleza sin paralelos, el indisputado Señor de los Anillos, Saturno. A medida que los siglos pasaron, los telescopios se han vuelto más grandes y sofisticados. Y con ellos, los astrónomos han descubierto en forma constante más detalles en la atmósfera de Saturno y en los anillos y un número creciente de lunas. Pero la naturaleza turbulenta de la atmósfera terrestre frecuentemente causa que las imágenes se distorsionen y tiemblen. Y los millones de kilómetros que separan a la Tierra de Saturno todavía nos limitan en cuánto podemos ver y aprender. No había sino una solución para poder cerrar la brecha, y allí nos dirigimos. Entre 1979 y 1981, Pioneer 11 y las Voyager 1 y 2 se convirtieron en las primeras naves espaciales en llegar a Saturno. El resultado no fue otro que una explosión en nuestro conocimiento del gigante de los anillos y sus satélites. Bandas indistinguibles en la atmósfera del planeta fueron transformadas en un intrincado sistema meteorológico impulsado por vientos de 495 kilómetros por hora. Los anillos de Saturno fueron divididos una y otra vez en cientos, luego en miles de pequeños anillos. Y muchos de los satélites de Saturno crecieron de simples puntos con los mejores telescopios de la Tierra en sorprendentes nuevos mundos. Para Cassini, el viaje a Saturno es largo y tortuoso. Una compleja pero ingeniosa ruta diseñada cuidadosamente para no exceder el límite de combustible disponible y al mismo tiempo tomar ventaja de algunas observaciones adicionales y hacer ciencia a lo largo de todo su camino. 26 de abril de 1988. Más de 5 meses después de su lanzamiento, Cassini sobrevuela su primer destino, Venus. El tirón gravitacional empuja la nave espacial proporcionando una gravedad asistida. Así Venus le dio a Cassini una patada aumentando su velocidad y redirigiendo su camino. El encendido del principal motor de la Cassini, en lo que fue llamado la maniobra de espacio profundo, hizo ajustes adicionales. 423 días después, cuando la Cassini cruzó la órbita de Venus nuevamente, el timing es perfecto para encontrar nuevamente a Venus. Es la segunda vez en la que se usa la gravedad asistida que enviará a la nave hacia su largo viaje, alejándola del Sol. 55 días después, Cassini retorna brevemente al hogar de sus creadores,
nuestro frágil planeta girando en el espacio. El encuentro con la Tierra ahora propulsa a la nave lejos y cada vez más lejos del Sol, atravesando la órbita de Marte, la del cinturón de asteroides y al primero de los planetas gigantes, el coloso Júpiter. A fines de los 90, una nave espacial llamada Galileo arribó aquí, se puso en órbita alrededor de Júpiter y proporcionó un reconocimiento sin precedentes del planeta y muchas de sus lunas. Ahora, en lo que se denominó el vuelo rasante del milenio, Cassini agregó sus cámaras e instrumentos científicos al esfuerzo. Trabajando en conjunto, Cassini y Galileo mapearon el inmenso campo magnético de Júpiter en 3 dimensiones, a medida que partículas de alta energía provenientes del Sol distante chocaron el campo y continuamente reconstruyeron sus límites exteriores. Algunas de estas partículas, junto a las de los volcanes de su luna Io, son canalizadas a través de caminos específicos que las llevan hacia los polos magnéticos del planeta. Allí colisionan con la atmósfera superior de Júpiter y provocan la aparición de los resplandores conocidos como auroras boreales o australes. En 3 años y 3 meses, Cassini ha hecho un largo camino. Encontrando a Venus 2 veces seguido por un paso rasante por la Tierra y Júpiter, ahora una gravedad asistida final por el planeta gigante es todo lo que se necesita para el acto final: el encuentro de Cassini con Saturno y el entorno de sus fascinantes satélites. Cassini corre a su encuentro con Saturno, atraída por el intenso campo gravitacional del planeta de los anillos. A medida que Cassini se hunde hacia adentro, su velocidad se aproxima a los 22.500 kilómetros por hora, suficientemente rápido para volar de costa a costa en Estados Unidos en solo 3 minutos. El momento de la verdad ha llegado. El momento en el que hay que contener la respiración. De esto depende toda la misión. A esta velocidad Cassini se mueve demasiado rápido y puede simplemente pasar de largo a Saturno. La nave espacial va hacia adentro, pasando apenas por encima de los anillos y luego, por casi 100 minutos, el motor principal de la Cassini se enciende, justo con el tiempo necesario para cambiar la velocidad de la nave en 2.800 kilómetros por hora y permitirle así ponerse en órbita alrededor de Saturno. Los instrumentos de la Cassini aprovechan su máxima aproximación para examinar los anillos y monitorear las regiones interiores del campo magnético del planeta. En los próximos 6 meses, Cassini completa 3 órbitas de Saturno cuidadosamente ejecutadas y emite imágenes y otros datos hacia la Tierra. Durante esas 3 órbitas, los ingenieros ajustan pacientemente la velocidad de Cassini y preparan la nave para la próxima etapa crítica de la misión. Ahora es tiempo de que la cápsula Huygens, montada en la Cassini, tome el centro de la escena. Este producto de la Agencia Espacial Europea debe desacoplarse de Cassini, descender en la atmósfera del satélite más grande de Saturno, Titán, y aterrizar en su superficie. Un chequeo final de los sistemas y...
4 horas antes de que Huygens encuentre la atmósfera superior de Titán, una llamada para despertar suena y el sistema de instrumentos de la Huygens cobra vida. Más grande que Mercurio y Plutón, Titán es uno de los satélites más intrigantes del sistema solar. Tiene una atmósfera substancial y muy espesa, pero las cámaras en la nave Cassini comienzan a ver a través de la nube de polvo y revelan abajo tentadoras formaciones claras y oscuras. A medida que Huygens llega a su destino final, la zona de aterrizaje se reduce a menos opciones. La fase de descenso se ha iniciado a medida que Huygens choca contra la atmósfera superior de Titán a casi 6.300 kilómetros por hora. En los próximos 3 minutos, las temperaturas en el escudo de protección aumentan de 148 grados bajo cero a 11.600 grados centígrados, el doble de la temperatura en el Sol. En esos 3 minutos, la atmósfera frena la velocidad de la sonda desde 6.300 kilómetros por hora a menos de 1.448. A 1,5 veces la velocidad del sonido, se libera un paracaídas secundario que eyecta la tapa posterior de la nave. Casi inmediatamente el paracaídas principal se abre. Estamos a casi 50 kilómetros de la superficie. En 30 segundos, Huygens se frena a poco más de la mitad de la velocidad del sonido. El escudo de calor ha hecho su trabajo y es eyectado. En los próximos 15 minutos, la sonda descenderá con su paracaídas a medida que se inician las mediciones científicas. Mucho más arriba, Cassini recolecta los datos transmitidos por la Huygens y se queda lista para ser retransmitidos a la Tierra. Finalmente, un pequeño paracaídas se abre. Altitud, 38 kilómetros. Por las próximas 2 horas y 15 minutos, a medida que continúa su descenso hacia la superficie, los instrumentos de la Huygens permanecen ocupados. Los vientos ascienden a 400 kilómetros por hora, mientras Huygens olfatea la atmósfera de Titán, registrando su composición química. Hay abundante nitrógeno como en la Tierra, pero también una mezcla de compuestos químicos más exóticos, como metano, benceno y diacetileno. Sin embargo, muchos científicos creen que la química de la atmósfera en Titán es semejante a la de la Tierra hace mucho tiempo atrás. Si es así, Titán ofrecerá a los científicos el equivalente de una máquina del tiempo para viajar atrás hacia una era antes de que la vida se desarrolle en nuestro mundo. Finalmente, descendiendo a través de la última capa de nubes, vemos la superficie. Un primer plano de una pequeña porción del paisaje más grande e inexplorado del sistema solar. Nuestros cerebros pugnan por interpretar lo que los ojos de Huygens revelan. Mientras Huygens gira bajo su paracaídas, descendiendo desde una altitud de los 14 a 8 kilómetros, un rico mosaico de áreas oscuras y brillantes aparecen pegados uno al lado del otro. Pronto las cámaras apuntan a una intrincada estructura de formaciones desconcertantes. Zonas blancas que pueden ser bancos de niebla o bruma, manchas brillantes que pueden ser cadenas de islas, o picos con altitudes elevadas entre la planicie, regiones oscuras donde brotes de metano líquido en vez de agua afloran en la superficie, y lo que puede ser una costa donde ríos y afluentes de metano líquido bajan por colinas heladas a regiones oscuras y amplias. Al final, Huygens descansa
y lo hace con un ruido donde nos indica que la consistencia de la superficie es blanda como la arena húmeda. Con sus baterías agotándose, Huygens todavía permanece activo por unas pocas horas más, registrando una temperatura en la superficie cerca de los 184 grados bajo cero. Soplan brisas de gas metano en un paisaje con trozos de hielo coloreados y un cielo anaranjado. A medida que la misión de Huygens finaliza, la de Cassini recién ha comenzado. Por al menos 3 años y medio Cassini visitará el sistema de Saturno. La ruta de Cassini la llevará a varios vuelos cercanos. Pasará por Enceladus, donde volcanes gigantes de hielo o géiseres reconstruyen la superficie e incluso liberan partículas hacia el espacio que son capturadas y rellenan el anillo exterior de Saturno. Ya pasos cercanos han transformado lo que previamente parecían ser planicies en un variado paisaje. Aquí, crestas con forma de soga de 800 metros de altura sugieren lugares donde el agua escapó desde el interior y se congeló en la superficie. Por todos lados vemos una miríada de grandes fallas, fracturas, pliegues, brechas y depresiones, evidencias de una historia geológica dinámica. Pasará por Rhea, un mundo misterioso, lleno de cráteres con tenues líneas blancas, quizás nieve que exuda de las fracturas en su corteza congelada. Y Dione, otra luna helada con muchos cráteres, mostrando también un curioso trazado de líneas curvas. Hacia Cetis, donde la depresión Izaka, un cañón helado de 133 kilómetros de ancho y hasta 6 kilómetros de profundidad, fractura la luna de polo a polo. Pasará por Mimas, que tiene un cráter tan grande que su formación casi destruye la luna en miles de pedazos. Hiperión, con forma de papa, hogar de asombrosos acantilados cuya altura supera los 13 kilómetros. Cassini también tuvo su primera aproximación a Iapetus, un satélite con una cara tan negra como el asfalto, y la otra tan blanca como si hubiera caído nieve fresca. Observando cuidadosamente la cara oscura de Iapetus, Cassini ha descubierto una increíble cadena de hielo que corre a lo largo de 1.300 kilómetros en el ecuador de la Luna y contiene montañas 3 veces tan altas como el monte Everest. Cassini también estudiará los magníficos anillos que tienen casi 450.000 kilómetros de punta a punta y solo 1,5 kilómetros de espesor. A la distancia, los anillos parecen sólidos, pero en realidad son millones y millones de piezas heladas con tamaños desde un grano de arena a escombros grandes como una casa. Cada uno corre alrededor de Saturno en una órbita separada a velocidades de hasta 100.000 kilómetros por hora. Otras órbitas llevarán a Cassini en raras excursiones arriba de los anillos. Desde ese punto de ventaja, Cassini podrá estudiar unas curiosas y oscuras cuñas radiales presentes en el anillo B que fueron primero descubiertas por las Voyager. ¿Podrán ser partículas de polvo suspendidas arriba del anillo y barridas por el campo magnético de Saturno? Cassini proporcionará la respuesta. Además, estrellas seleccionadas
serán examinadas en la medida que su luz parpadee cuando pase a través de los anillos. De esos estudios, los científicos podrán reunir valiosa información sobre la distribución de tamaños de fragmentos de hielo y partículas dentro de los anillos, y cómo los anillos, a su vez, cambian con el tiempo. Mundos exóticos se encuentran a un paso de nosotros. Ahora se nos están abriendo como nunca antes y solo podemos preguntarnos qué nuevas maravillas nos esperan. Y en el centro de todo esto, Saturno, enmarcado por anillos de hielo brillante. Gracias a Cassini-Huygens y al dedicado trabajo de cientos de científicos e ingenieros, estamos allí. Y la exploración continúa.